Un alma atormentada por el pecado y el rencor. Un hombre oscuro con una gran inteligencia. Su resultado fue devastador. Lutero, el monje maldito. La espectacular serie de radio Cristiandad para conocer en profundidad la mentalidad y el alma del monje que robó la mitad de Europa. Lutero, el monje maldito. Con la narración de Fabián Vázquez. Estreno de capítulo, miércoles 9 a.m., hora de Argentina. Lutero, el monje maldito. Solo por Cristiandad. La verdad absoluta hecha radio. Bienvenidos, queridos amigos de la verdad absoluta, a este nuevo encuentro con Lutero, el monje maldito. En nuestro último encuentro estuvimos analizando y dando cuenta justamente de cómo fue el procedimiento con el cual se impuso la reforma protestante en algunos lugares de Europa. A pesar de graves deficiencias morales, el pueblo estaba menos corrompido que sus dirigentes temporales y espirituales. Lo mismo sucede hoy. La gente quería permanecer fiel a la religión tradicional y el cambio brusco hubiera provocado anticuerpos inmediatamente. ¿Qué se hizo entonces? En base a un cálculo de índole táctica se graduaron las novedades en la doctrina y en el culto de manera que pasaran poco menos que inadvertidas, a tal punto que el pueblo se fue separando de la comunidad de la Iglesia Católica sin siquiera apercibirse de ello. Lutero escribía en 1545, como entonces, poco después de su apostasía, nuestra doctrina era nueva y escandalizaba a las masas en el mundo entero, tuve que avanzar con precaución. A causa de los débiles, dejé muchos puntos de lado, cosa que no he hecho después. Por ejemplo, como la gente, al decir de Melanchthon, tenía tal apego por la misa que parece que nada pudiera arrancarla de los corazones, optó por conservarle en lo exterior. Abundemos en la estrategia empleada en torno a ella, porque no deja de ser aleccionadora, sobre todo teniendo en cuenta lo que los nuevos protestantes modernistas hicieron con el rito de la misa nueva en el Concilio Vaticano II. Veremos que la táctica desarrollada fue exactamente la misma. Es más, los cambios introducidos apuntan simplemente a eso, a protestantizar la misa, otrora católica, y ahora llevarla a una conjunción donde todos puedan participar de ella en una especie de superiglesia. Por eso es tan importante conocer el origen que tiene la misa nueva en esta misa de Lutero. Observando a su regreso de Warburg que el ritual litúrgico implantado violentamente por Zwinglio y Karlstadt había suscitado en el pueblo escándalos y protestas, entendió que era necesario proceder con mayor circunspección. En verdad, ambos se habían pasado de revoluciones. Karlstadt, que sería por un tiempo en ausencia de Lutero el caudillo de la revolución religiosa en Wittenberg, se adelantó a celebrar la misa en idioma vernáculo, cambiando los ornamentos litúrgicos. Es más, llegaba a hacerlo vestido de civil. Había suprimido el canon y la elevación y repartía la comunión bajo las dos especies, estableciendo que los fieles tomaran con sus propias manos la hostia y el cáliz para demostrar que entre sacerdotes y laicos no había diferencia sustancial. Cualquier parecido con la realidad que hoy nos toca vivir no es mera coincidencia. Zwinglio, por su parte, junto con otros frailes apóstatas poseídos de furor iconoclasta, sacaban del templo los altares, decapitaban las imágenes de los santos, de nuestro Redentor y de su Santísima Madre,
destruían las pinturas murales y prendían fuego a los cuadros, crucifijos, etc. Todavía no se podía dejar trascender que la reforma luterana era una revolución contra la antigua iglesia, es decir, contra la iglesia católica. Lutero pensaba llegar hasta donde habían llegado aquellos novadores, pero de a poco, paso a paso. Desde un principio juzgó que había que eliminar el carácter sacrificial de la misa, quitando el canon, o al menos cuanto en él hiciera alusión al sacrificio, pero para que la gente que iba a misa los domingos no advirtiera que se le estaba cambiando el rito, se hacía preciso conservar ciertas cosas accidentales y de menor importancia, como los ornamentos sacerdotales, la elevación de la hostia y el cáliz, y la lengua latina en las plegarias. Decía Lutero, el sacerdote puede arreglarse muy bien de manera que el hombre del pueblo ignore siempre el cambio operado y pueda asistir a la misa sin encontrar nada que lo escandalice. Como lo pensó, lo llevó a la práctica. Y así, en el año 1523, tenía ya terminado un manual de rúbricas o Formula Mise et Communionis, donde solo se trata de la misa solemne y cantada ante el pueblo. Ya la privada no existe más, abolida como estaba para siempre. Exteriormente no había gran diferencia con la misa tradicional. Se mantenían los ornamentos, se cantaba el introito, el Kyrie, el Gloria, la oración colecta, luego se leía la epístola y el evangelio, se rezaba el credo, se predicaba, pero enseguida señalaba el manual: hay que repudiar con abominación por su carácter sacrificial el ofertorio, la oblación y todo el canon. El pueblo no se daría cuenta, pues entonces todo ello se decía en voz baja. Mientras se canta el Sanctus y el Benedictus, tendrá lugar la elevación del pan y del cáliz con el rito observado hasta ahora, a fin de que los débiles en la fe, decía Lutero, no se ofendan con la innovación. En otro lugar también explicaría Martín: los sacerdotes saben el porqué de la supresión del canon. En cuanto a los seglares, es inútil hablarles de ello. El expediente era simple. Se mantenían las formas sensibles, abandonándose los dogmas fundamentales, de modo que los fieles, felices de que se les conservara la misa, se encontrasen luteranos sin saberlo. Solamente después, cuando ya hubiesen digerido y se hubiesen acostumbrado a los cambios, se les daría a conocer la correspondiente doctrina. Estos mismos métodos serían los empleados por los luteranos cuando tuvieron poder en Suecia y Dinamarca. De esa manera, el santo sacrificio de la misa quedó deformado esencialmente, convirtiéndose en un convite o cena eucarística meramente conmemorativa de la última cena de nuestro Señor. Increíble, ¿verdad? Valióse Lutero de diversos procedimientos. Ante todo fue la enseñanza catequética. Para hacerla efectiva recurrió a la predicación, pero sobre todo a sus dos famosísimos catecismos. El catecismo, decía en una de sus habituales charlas de sobremesa, el catecismo es la Biblia de los laicos. En 1529 anunció que estaba preparando el catecismo Pro Rudibus Paganis. Se refería al catecismo mayor en alemán. Al mismo tiempo compuso el catecismo menor. Él decía que el catecismo mayor era un manual de doctrina para uso de los párrocos, redactado en breves capítulos. En su primera parte explica los 10 mandamientos con oportunas alusiones bíblicas, en la segunda los artículos de la fe, en la tercera las peticiones del Paternoster, en la cuarta el sacramento del bautismo y el sacramento del altar, terminando con una breve exhortación a la confesión. El catecismo menor
que apareció en forma de tablas o carteles que se podían colgar en las paredes de la casa o del templo con los mandamientos, el credo y el pater, siguen la forma tradicional de preguntas y respuestas en lenguaje sencillo, preciso y claro, para que los niños lo aprendieran fácilmente de memoria. Ambos catecismos figuran hoy entre los escritos simbólicos o confesionales de la secta luterana. En ambos textos, Lutero reveló cualidades pedagógicas poco frecuentes y una rara habilidad para hacerse entender por los pequeños y por la gente sencilla. Los niños debían recitar el decálogo y el credo y el pater al levantarse por la mañana y antes de comer y de cenar. Si se resistían a hacerlo, sus padres debían negarle el alimento. Los mayores de edad que se negasen a aprender el catecismo serían desterrados de su patria por el príncipe. Con tantas y draconianas medidas, la catequización luterana penetró profundamente en las diversas capas de la sociedad. Más allá de este recurso directamente doctrinal, Lutero recurrió a la música y al canto para propagar su nuevo evangelio, a semejanza de lo que hizo Arrio en el siglo IV. Desde niño había sido muy aficionado a la música instrumental y vocal, y siendo fraile se ejercitó en el canto gregoriano. Alemania se hallaba por aquel entonces en un momento de auge artístico. No había en Europa mejores constructores de órganos y de laúdes que los alemanes, y tanto los organistas como los cantores gozaban de gran estima en la iglesia y en las cortes de los príncipes. Lutero sentía particular atractivo por los cantos litúrgicos. Diría cierta vez en un sermón: en el papado se cantaban hermosos cánticos. Naturalmente, para llegar de manera más directa al alma del pueblo, él prefirió componer los himnos y canciones no en latín, sino en alemán. Ya en 1523 corrían impresos algunos cantos compuestos por él, aunque la primera colección es del año siguiente. De todos los himnos luteranos, el más célebre y aún literariamente uno de los mejores es aquel que comienza diciendo: «Firme baluarte es nuestro Dios», inspirado en el Salmo 45. Alguien ha dicho que este himno fue la marsellesa de los ejércitos protestantes, una especie de marcha guerrera. Dícese que lo cantaron los soldados de Gustavo Adolfo en la batalla de Breitenfeld en 1630, y todavía lo entonan el 31 de octubre cada año en la amplia galería de la Catedral de Erfurt, millares de voces infantiles. Otro de sus cantos más originales, típicamente luterano por sus ideas y sentimientos, es aquel que empieza: «Alegraos, amados cristianos». En él se exhorta a los fieles que se alegren y celebren en común el milagroso beneficio de Dios que nos ha redimido a costa de la sangre de su Hijo, librándonos del infierno y de la esclavitud del demonio, a nosotros que vivíamos angustiados y en la desesperación, porque nuestras buenas obras de nada valen, no son sino corrupción, y la voluntad opuesta al juicio de Dios está muerta para el bien. Algunos otros cantos eran de combate: «Defiéndenos, Señor, por tu palabra, y reprime los atentados del Papa y de los turcos, que quieren echar de tu trono a Jesús, tu Hijo querido», decía otro de los cantos luteranos. Este, nos dice Lutero, fue un canto creado para niños, para cantar contra los dos enemigos hereditarios de Cristo y de su Santa Iglesia: el Papa y los turcos. Buena parte de los cánticos atribuidos a Fray Martín son de origen más antiguo, solamente que él los retocó, es decir, adaptó su letra a la nueva doctrina. Otros eran simples traducciones de salmos e himnos latinos, muy pocos fueron versificados libremente por él. Entendía que tales cantos eran un medio eficaz de llevar al pueblo la nueva religión, paladeada con la música y con el verso. Así llegó a ser el padre de la himnología religiosa protestante que tanto había de florecer
posteriormente. Con frecuencia Lutero repetía que la música es la más alta de las artes y la más próxima a la teología. Le escribe a un conocido compositor de su época: no hay duda que en los ánimos aficionados a la música germinan muchas virtudes, mientras que los que no tienen tal afición me parecen semejantes a tarugos o bodoques. Sabemos que la música es odiosa e intolerable a los demonios, y no tengo reparo en afirmar que después de la teología no hay nada comparable a la música. Solo ella, después de la teología, produce lo que de otra manera sería exclusivo de la teología, a saber, la paz y la quietud del ánimo, claro argumento de que el demonio, autor de las preocupaciones tristes, de las turbaciones e inquietudes, huye a la voz de la música casi igual que a la voz de la teología. Volveremos en algunos instantes para seguir investigando, analizando y dando a conocer qué tenía en realidad en su alma Lutero, el monje maldito. Hemos estado hablando de cómo a Martín Lutero le preocupaba mucho el arte musical para dar a conocer a través de él, a través de sus himnos, todo un montón de novedades que quería implementar a través de la teología, de su particular teología, claro. Asimismo, Lutero supo recurrir también con una gran habilidad al grabado y principalmente a la caricatura. No era él pintor o dibujante, pero estaba dotado de una fantasía realmente popular y exuberante, pletórica de figuras y de colores, con lo que logró inspirar a varios pintores geniales que se pusieron a su servicio, entre los cuales el principal fue Lucas Cranach el Viejo. A ellos les sugería el modo de trazar para sus fines anticatólicos escenas grotescas, gestos obscenos, expresiones ridículas y repugnantes. Recordemos aquel Pasionario de Cristo y del Anticristo, aparecido en 1521, con dibujos de Lucas Cranach y breves comentarios de Lutero, donde se presenta de manera antitética a Cristo y al Papa, para burla de la Santa Sede. Dos caricaturas muy de su gusto fueron la del monje becerro y la del Papa Asno, que le sirvieron para componer un panfleto en el que explicaba el origen de un aborto monstruoso, cabeza de hombre bestializado, con patas y pezuñas de vaca, cola corta y espaldar de carne a modo de capucha, que según Lutero debía entenderse como la imagen del monaquismo. La explicación de la caricatura del Papa Asno la hizo Melanchthon. Representaba otro monstruo que se decía había aparecido en el Tíber en 1495. El dibujo es directamente grotesco. Cuerpo de mujer, cabeza de asno, toda la piel escamosa menos el vientre y los pechos, el pie derecho en forma de pezuña, el izquierdo de garra, el brazo derecho parece la trompa de un elefante, el izquierdo es de mujer. En las asentaderas resalta la cabeza de un viejo barbudo y una especie de cola que termina en cabeza de serpiente. Era toda una representación del papado.
En 1526 aparecía otro folleto ilustrado, pinturas y descripción del papado con sus miembros. Consta de 65 láminas con versitos de Martincito bajo cada una de ellas. Allí se representan la figura de un papa, de un cardenal, de un patriarca, de un obispo, de un canónigo y un representante de diferentes órdenes religiosas. En este caso los dibujos no son indecentes. Lo satírico se encuentra así en los versos. Al término del opúsculo escribe Lutero: algunos piensan que basta ya con tanta burla del Papa y del Estado eclesiástico. No es esa mi opinión, sino que, como dice el Apocalipsis, a esa roja prostituta con la que han fornicado y fornican los reyes y príncipes de la tierra, hay que embriagarla completamente para que su dolor y aflicción sean grandes, como grandes fueron su deleite y su poderío, hasta que por fin sea pisoteada como inmundicia de las callejas, y nada haya tan abyecto en la tierra como esta Jezabel sedienta de sangre. Pero la obra más repugnante y fétida que produjo el arte gráfico de la propaganda luterana fue la llamada Imagen del Papado. Son 10 grabados, con 4 versos de Lutero al pie de cada uno. En el quinto, un hombre con las nalgas al aire está echando sus excrementos en la tiara pontificia. En el séptimo, un papa en figura de asno hace sonar la flauta. En el noveno, el papa satanísimo y sus cardenales cuelgan de la horca mientras unos diablos juegan encima del tablado. Parece mentira que del taller de un pintor tan excelente como Lucas Cranach, que antes había producido espléndidas obras de arte religioso, salieran, bajo la inspiración de Lutero, obras tan nauseabundas. Pero al pueblo bajo, claro, le caían en gracia este tipo de caricaturas, que pasaban de mano en mano entre carcajadas y comentarios groseros. Así como la música y el canto, igualmente recurrió Lutero al uso de unos cuantos eslogans o palabras talismánicas reiteradas una y otra vez, que agregaban una eficacia enorme a su predicación. El primero era reforma, como si dijera: la reforma anhelada por toda la cristiandad la damos a conocer y la predicamos nosotros. No somos herejes, lo que hubiera sonado chocante al oído de los fieles. Somos la iglesia reformada, porque la iglesia romana es la iglesia corrompida, la sede del anticristo. Muchos, aun hombres doctos y piadosos, dejaron seducirse por este eslogan. El segundo podría resumirse en estas palabras: todo hay que atribuirlo a Dios, nada a los hombres. En lo tocante a nuestra salvación, todo se debe a la gracia divina, a los méritos de Cristo, nada a nuestras obras humanas, que son absolutamente inútiles. Basta la fe o confianza en la misericordia de Dios, sola fides. Los pecadores que se sentían angustiados, aquí encontraban consuelo. El tercer eslogan era: la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, ya que al fin y al cabo, todo lo que los hombres añaden, aunque sean papas u obispos, decía, siempre será cosa superflua, innecesaria, indigna de que se le preste atención. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre y se contiene solo en la Sagrada Escritura, sola Escritura. También la Reforma Protestante encontró un imponderable instrumento de propagación en la imprenta, género especialmente adaptado al genio periodístico de Lutero. De hecho, fue el luteranismo la primera herejía que para su difusión recurrió a la tipografía. La había inventado Gutenberg pocos años antes, en 1468, y la Iglesia comprendió enseguida el provecho que de dicha invención podía extraer, tanto para el fomento de la piedad cristiana como para la difusión de la catequesis y de la ciencia sagrada. De allí que pronto aparecieron numerosos libros de devoción, de predicación
y de liturgia. Por desgracia, como señala un estudioso, de hecho los impresores se pasaron casi todos al campamento del reformador y divulgaban con fogoso celo los escritos de las nuevas doctrinas, en buena parte por las ganancias que de ello podían esperar. Muchísimos fueron los apóstatas que, abandonando los conventos, se ganaban la vida haciendo de libreros y distribuyendo por toda Alemania las obras de Lutero. Las mismas imprentas evitaban los libros católicos como si fueran indoctos, triviales y rutinarios. Preferían publicar Biblias luteranas o libros protestantes, pero sobre todo folletos o volantes que se podían llevar en el bolsillo y que se leían en los viajes y en los hogares. El ataque de Lutero a la vida religiosa había sido feroz. Benedictinos, cartujos, agustinos, carmelitas, todos los monjes y todas las monjas están ciertamente condenados. Solo los cristianos se salvarán, porque no es por Cristo que quieren salvarse, sino por otro medio, su regla y sus votos, decía Lutero. Los religiosos en su integridad fueron relajados o fervorosos, atrajeron su condenación. Los relajados porque estaban en contradicción con sus votos. Los fervorosos porque sus votos eran incompatibles, decía, con la fe. No merecen el nombre de hombres, se sitúan mucho más abajo que los puercos. Ninguna orden quedó exenta de su execración. Si yo tuviese a todos los franciscanos en la misma casa, les prendería fuego. Ya lo había dicho tiempo atrás, los conventos deben ser destruidos de arriba a abajo. Su comentario de la epístola a los romanos concluye con un llamado para cada religioso. Es perfectamente evidente que tus votos son malos, ilícitos, impíos y contrarios al Evangelio. Ten pues fe en el Evangelio, abandona tus votos y vuelve a la libertad cristiana. A un pobre religioso antiguo alumno suyo, que sintiendo vergüenza no se atrevía a salir del convento, le animaba: ¿acaso Cristo no ha cubierto todas las vergüenzas? Los escándalos se multiplicaban. En el monasterio mismo de los agustinos de Wittenberg, al que Lutero había pertenecido, el nuevo vicario, amigo de Lutero, convocó un capítulo general. Allí decidió dejar librado a la conciencia de cada cual el permanecer en el monasterio o abandonarlo, porque los votos, se arguyó, son contrarios al Evangelio. Los frailes salieron en gran número de la orden. Ello aconteció en el año 1522. Karlstadt, convencido de estar haciendo apostolado, instó a liberar a tantos desgraciados curas del cautiverio del diablo. Además de los agustinos, apostataron muchos benedictinos, dominicos, franciscanos, así como numerosos sacerdotes del clero secular. Buena parte de ellos se casaron. Algunos se convirtieron en párrocos luteranos, tomando posesión de las viejas iglesias, ahora ya abandonadas. El prior del monasterio agustino de Erfurt, antes modelo de observancia, dejando los hábitos, se propuso luteranizar aquella ciudad. No faltaron abades que entregaron sus propias abadías a los novadores. En Alemania del Norte apenas si quedó algún monasterio benedictino. Aún de la Cartuja salieron predicadores protestantes. En honor de la Orden de Santo Domingo, hemos de decir que el número de los dominicos que dejaron fue escaso. Al comienzo, Lutero manifestó su desagrado al enterarse del matrimonio de tantos clérigos y religiosos, mas ¿no era acaso la consecuencia de la actitud tomada por él con respecto a los votos monásticos? Luego cambió, alentándolos a obrar de esa manera. Aplaudo gustosísimo, escribía en 1524, siendo él todavía célibe, las bodas de los sacerdotes, de los monjes y de las monjas. Más aún llegó a escribir:
Es terrible para un hombre llegar a la muerte sin haber tenido mujer, que no haya tenido al menos la sincera intención de casarse. ¿Qué podrá responder a Dios cuando éste le diga: yo te había dado un sexo, no era para que permanecieses solo? ¿Dónde está tu mujer? Como vemos, nada nuevo hay bajo el sol, y estas reformas que aún vemos nosotros hoy por nuestros días, gracias a el intento protestantizante del Concilio Vaticano II, trajo como resultado, como consecuencia, exactamente lo mismo: monasterios vacíos, falta de órdenes religiosas, monjas de clausura que abandonan sus hábitos. Es increíble, ¿verdad? Pero aún hay más. Enseguida volvemos. Los curas y las monjas, los frailes, salían de los conventos decididos a casarse. Ya habían llegado al hartazgo con toda la prédica de Lutero en tener el celibato como algo bueno e importante. La lucha por el celibato opcional, la lucha por la abolición directamente del celibato, hace acordar verdaderamente nuestra época también, ¿no? Pero nada más ignominioso que el espectáculo que ofrecían en Alemania estos clérigos y religiosos de ambos sexos liberados por Lutero. En realidad, miembros ya gangrenados, que solo esperaban una ocasión para alejarse de la iglesia y del celibato. Esto demuestra que el ambiente estaba realmente caldeado, preparado para la defección. Como escribe un teólogo, era preciso que el hecho volviera a la altura del derecho por un triunfo de la santidad, o que el derecho descendiera al nivel del hecho por el triunfo de la concupiscencia, lo cual fue justamente la obra de la Reforma luterana. A veces no se trepidó en recurrir inclusive a la violencia. Hubo sacerdotes y religiosos reformados que constituían verdaderas bandas dedicadas a arrancar a las religiosas de los claustros para hacerlas sus esposas. Incluso sucedió que una vez arrebatadas, llegaban a ponerlas en venta. 9 nos han llegado, escribe un clérigo apóstata a otro. Son bellas, graciosas y todas nobles. No hay ninguna que supere los 50 años. A ti, querido hermano, te he destinado la mayor para mujer legítima, pero si quieres una más joven, podrás elegir entre las más lindas. Después de un rapto de religiosas, acontecido en la noche del Sábado Santo de 1523, Lutero no temió llamar al organizador de la hazaña bienaventurado ladrón, y así le escribía: como Cristo habéis sacado esas pobres almas de la prisión de la tiranía humana. Lo habéis hecho en una fecha providencialmente indicada, en este momento de Pascua, en que Cristo ha destruido la prisión de los suyos. En carta a los clérigos, Lutero los anima con estos términos a romper el voto de castidad. Solo pasaréis por un corto momento de vergüenza. Vendrán después buenos años llenos de honor. Tales pasos por él dados nos ofrecen una idea del estado moral en que se encontraba después de su defección. Estado moral que fue mucho más el resultado que la causa de dicha defección.
El foco central de donde partía el incendio de la Reforma Protestante era la ciudad de Wittenberg, y en Wittenberg la universidad, con sus profesores ya ganados para la nueva causa. A ese nuevo Vaticano venían a formarse jóvenes de diversos países para aprender las nuevas verdades de labios del Maestro, de donde volverían convertidos en predicadores. También acudían allí no pocos sacerdotes y religiosos convertidos, que en adelante serían pastores o párrocos protestantes. Se puede establecer un paralelismo entre Wittenberg y Alcalá, encontrando semejanzas y contrastes. Más que ciudades, escribe un autor, los dos son poblados pequeños, no predestinados por la geografía ni por la historia precedente a ser centros de atracción estudiantil o focos de ciencia. Las dos universidades nacen no espontáneamente por natural evolución de primitivas escuelas, sino de la nada, por la voluntad imperiosa de alguna persona concreta. Wittenberg por decisión del elector de Sajonia, Federico el Sabio. Alcalá por disposición del arzobispo de Toledo, el cardenal Cisneros. Ambas nacen casi al mismo tiempo. La primera es fundada en 1502, la segunda en 1498. Las dos cultivan con predilección un humanismo de tipo filológico y bíblico. Las dos escogen por patrono a santos padres, Wittenberg a San Agustín, Alcalá a los 4 santos doctores de Occidente, Agustín, Ambrosio, Jerónimo y Gregorio Magno. De Wittenberg proceden los comentarios bíblicos de Lutero y la traducción que él mismo hizo de la Biblia. De Alcalá, los 6 volúmenes de la Biblia políglota complutense. De Wittenberg saldrán los primeros predicadores del nuevo evangelio. De Alcalá saldrá una brillante pléyade de teólogos católicos que combatirán contra el luteranismo y figurarán entre los primeros campeones de la Contrarreforma. Saltando los siglos, en 1817 la Universidad de Wittenberg será trasladada a Halle y algunos años más tarde la Complutense se trasladará a Madrid. El ideario luterano forjado en Wittenberg ganó muy pronto toda la Sajonia y de allí se fue extendiendo a las ciudades de Franconia, especialmente a Nuremberg y también a las de Suabia, Renania, lo mismo que a Prusia y Pomerania. En la historia de los cismas y herejías, el caso de Alemania luterana es muy singular. Anteriormente los pueblos que se separaron de Roma, negando la obediencia al Papa, como en el caso del cisma de Oriente, se separaron de un tajo, por así decirlo. Desde el momento en que se consumó la escisión, todos la reconocieron como un hecho histórico. No ocurrió lo mismo en este caso. Aún después de la excomunión de Lutero, hubo muchos de sus secuaces que siguieron creyéndose católicos y otros muchos que ignoraban si en realidad estaban dentro o fuera de la iglesia. Numerosos sacerdotes, profundamente ignorantes, por cierto, contrajeron público matrimonio obedeciendo a los consejos y enseñanzas de Martín, pero sin abandonar las creencias heredadas de sus padres. ¿Eran católicos o eran luteranos? Ni ellos mismos lo sabían. Con todo, dicha confusión no era exclusiva de los ignorantes. La encontramos también entre los doctos, que a veces no distinguían entre el dogma católico y las proposiciones luteranas. ¿No decía Erasmo que él había enseñado antes casi todas las doctrinas de Lutero, solo que sin tanta truculencia? Un influyente notario de Nuremberg, Lázaro Spengler, daba gracias a Dios porque Fray Martín le había hecho conocer y vivir auténticamente el Evangelio. Pensaba que las doctrinas del reformador eran opiniones que podían ser toleradas por la Iglesia, ya que a su parecer diferían de los tradicionales como discrepan entre sí las de los tomistas, escotistas y ocamistas. Tampoco fue el único en sostener que la excomunión lanzada por León X no había sido válida, porque dicha medida era incumbencia
de un concilio general. Separarse de la Iglesia católica y del cuerpo de la cristiandad les parecía a todos un grave delito. Por eso se esforzó tanto Lutero en demostrar que la Iglesia tradicional perpetuada en Roma no era la verdadera Iglesia de Cristo, porque con el primado pontificio se había corrompido esencialmente. Era él quien mediante un inmenso puente de siglos venía a empalmar con la primitiva Iglesia, la única Iglesia realmente cristiana. Ciertas frases conciliares de Melanchthon contribuyeron sustancialmente a aumentar el confusionismo y la incertidumbre. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para seguir penetrando aún más en el misterio que encierra Lutero y que de algún modo nosotros queremos emparentar, porque lo está, con la reforma del Concilio Vaticano II. Ustedes fíjense que hoy los mismos novadores que llevan adelante las mismas reformas con el mismo espíritu también intentan como redescubrir continuamente a la iglesia primitiva, a la iglesia de los primeros apóstoles, inclusive llegando a los desvaríos más tremendos. Naturalmente, Lutero no solo tuvo que tener en cuenta el frente religioso, por así decirlo, oponiéndose a la iglesia romana y a sus aliados de Europa. Tuvo también que tomar una actitud muy particular en relación con los poderes temporales, muy especialmente de aquellos que ayudaban, sostenían y eran defensores de la sacrosanta Iglesia Católica Apostólica Romana. Será el tema que trataremos en nuestro próximo encuentro con Lutero, el monje maldito. Un alma atormentada por el pecado y el rencor. Un hombre oscuro con una gran inteligencia. Su resultado fue devastador. Lutero, el monje maldito. La espectacular serie de Radio Cristiandad para conocer en profundidad la mentalidad y el alma del monje que robó la mitad de Europa. Lutero, el monje maldito. Con la narración de Fabián Vázquez. Estreno de capítulo, miércoles 9 a.m., hora de Argentina. Lutero, el monje maldito. Solo por Cristiandad. La verdad absoluta hecha radio. Desde San Luis, capital, República Argentina, transmite Radio Cristiandad. Desde el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad. La voz de la tradición católica.